buenas tardes. Damos gracias en esta hora a Dios porque una vez más estamos en este lugar para traer el consejo del mensaje de Dios. Queremos continuar en este día compartiendo esa palabra que hemos estado estudiando en el libro de Romanos, y vamos a continuar hablando acerca de esa temática que el apóstol ha venido mencionando sobre la justicia del hombre. Hemos estado hablando de la justicia del hombre y el apóstol Pablo ha estado mencionando varias ocasiones acerca de que el hombre la justicia del hombre no cuenta para con Dios. O sea, el hombre, por eso es que no hay superioridad en ningún hombre, porque delante de Dios el hombre no puede aparecer como justo. O sea, quizás más adelante nos daremos cuenta y vamos a estar viendo acerca de la justicia de Dios. O sea, ahorita estamos hablando de la justicia del hombre, y ya hemos tocado quizás brevemente de que la justicia es la que el Señor da a las personas, pero vamos a continuar en esta temática del apóstol. En el capítulo 3 y el versículo 9 vamos a leer, y empieza la palabra leyendo de la siguiente manera. Versículo 9, capítulo 3 de Romanos, versículo 9 dice: ¿qué pues? El apóstol una vez más hace como una pregunta: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora que nos permites una vez más tomar tu palabra, Señor, para recibir el consejo de ella. Yo ruego que en esta hora, Señor, seas tú llevándonos y guiándonos para poder entender lo que tú, Señor, nos estás hablando a través de ella en este tema, Señor, que es tan interesante para llegar cada uno, Señor, a razonar y a entender que todo lo que poseemos ha venido de ti, y que superioridad no hay en nadie, Señor, sino solamente en ti. Rogamos, Señor, que cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros oyentes en esta tarde, Señor, pueda llegar, Señor, a tener quietud para poder recibir el consejo tuyo. Te lo pedimos y te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu nos guíes en esta tarde. Amén. Como veníamos hablando y dije que el apóstol hablaba acerca de que ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ya hemos dicho que ninguno de ellos tiene argumentos para poder venir y decir que es superior a nadie. Y esto es porque ningún hombre verdaderamente puede reclamar justicia por sí mismo, ya que aquí la palabra lo declara de que no hay justo ni aun uno. Y por eso el apóstol Pablo empieza aquí hablando en el versículo 9: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y él mismo responde y dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, el apóstol empieza y introduce diciendo que todos de igual manera han pecado. Entonces la justicia del hombre es igual de judíos y de gentiles, y ya se ha acusado a todos.
pero quiero que notemos algo después de que el apóstol está como haciendo estas preguntas para retomar una vez más el tema. Fíjese en el versículo 10 lo que el apóstol dice. Bueno, primeramente en el 9 dice que ya hemos acusado a judíos, ya hemos acusado a griegos que son gentiles, y ya hemos visto de que ellos, ¿verdad?, no tienen ningún argumento para reclamar justicia. Pero ahora en el versículo 10 hay un cambio, y el cambio que aquí podemos notar es que él empieza diciendo, como está escrito. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, ahí como que el apóstol está empezando a hacer una transacción, como a quererse trasladar a decir algo más al respecto. Y acuérdese que el apóstol al principio estaba hablando hacia los gentiles y estaba hablando a los judíos, pero el apóstol no estaba incluyéndose así personalmente. O sea, él, y yo lo decía en una de las enseñanzas, que a veces como creyentes nosotros tenemos que entender que la justicia que hay en el creyente es porque ha venido de parte de Dios, no es porque el hombre la haya tenido ya. Entonces el apóstol aquí reafirma, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Y qué es lo que esto verdaderamente quiere decir? Lo que el apóstol está argumentando es que delante de Dios verdaderamente no hay ningún justo. O sea, todos los seres humanos, judíos y gentiles, toda la raza, todas las lenguas, todo ser humano, de acuerdo al apóstol Pablo, dice, como está escrito, no hay justo ni aún. Entonces aquí ya no ha quedado nadie por fuera. Aún el mismo apóstol Pablo, él se cuenta entre ellos. Entonces él está diciendo que no hay justo ni aún uno, por aquello de que pues alguna persona pudiera argumentar su justicia y poder juzgar a otros por causa de que ella se cree justa. Aquí la palabra declara que no hay ni un solo justo. Entonces esto lo que quiere decir es que tanto judíos, como se hablaba antes, de que habían tenido la ventaja, pero la ventaja no es que ellos habían sido justos, sino que Dios les había dado la palabra de Dios, les había dado el privilegio de tener ellos esas bendiciones. Pero aquí la palabra declara que no eran justos tampoco. Ahora en el versículo 11, más bien esto es como una serie de cosas que el apóstol agrega. Y él dice, no hay quien entienda. O sea, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hablándose de los judíos, ellos no entendían a Dios. Ellos no entendían lo que el Señor les estaba. Y hablando de los gentiles, igual. O sea, el hombre no ha entendido de Dios. El hombre estaba separado de Dios. Y no hay quien busque a Dios. O sea, eso es lo que hacía que el hombre fuera injusto. Porque ya siendo Dios, como Dios es una injusticia que el hombre, y por eso cuando se habla de la justicia del ser humano es delicado. Yo siempre suelo decir que por eso nosotros los creyentes no podemos hacer juicios sobre las personas, porque nuestro juicio no es justo. Puede ser un juicio que no es correcto por causa de nuestra percepción, pero Dios sí es justo. Entonces por eso es que el juicio es de Dios. Entonces aquí se está diciendo que no hay quien busque a Dios. O sea, todos los seres humanos, por A o por B, los hombres no hemos buscado a Dios. Todos los hombres hemos cometido la injusticia de hacer o de vivir por nuestra cuenta, por nuestro lado, de hacerlo de nuestra manera. Por eso el apóstol señala de que todos, dice todos, no hay quien busque a Dios. O sea, no se encuentra persona que busque a Dios. Se está manifestando que tanto los judíos como los gentiles han tenido un mismo comportamiento y
Y yo siempre digo que por nuestra naturaleza, verdaderamente, ese es nuestro, pues es lo que más pesa en nosotros. Entonces hay dos cosas que el apóstol señala aquí. Entonces dice versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. O sea, esa palabra es como ofensiva. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, el apóstol declara aquí que los seres humanos, o los judíos, o los gentiles, o todos los seres humanos, dice aquí, no hay quien haga lo bueno. Primeramente dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. La palabra inútil es ofensiva, pero fíjense que la encontramos también cuando Jesús hablaba en el libro de Lucas 7:10, dice, así también vosotros cuando hayas hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, Jesús llamaba inútil a una persona que hacía lo que se le había mandado hacer. O sea, eso es algo más de lo que el apóstol está hablando aquí. O sea, que cuando nosotros hacemos ya algo que se nos ha mandado hacer de parte del Señor, debemos de llamarnos siervos inútiles. Entonces el apóstol aquí dice que se hicieron inútiles. O sea, la palabra inútil quiere decir alguien que no sirve, alguien que no cumple con su propósito, alguien que no hace eso. Pero Jesús lo llamaba de otra manera. Jesús decía que una persona que solamente hacía lo que se le mandaba, ese era un inútil. Entonces lo que no hacen lo que se le manda a hacer, a saber cuál sería el término que se utilizaría. Pero aquí lo que el apóstol está tratando de decir es que se hicieron inútiles. ¿Por qué? Porque estaban queriendo albergar algo que no era de ellos, como es la justicia del hombre. O sea, la justicia del hombre para argumentar ante otros de que ellos son superiores, o que ellos tienen una posición superior ante Dios por lo que ellos han hecho, por argumentos personales. Y aquí el apóstol está como quitando todos esos argumentos, está como refutando o como diciendo, no tienen ustedes los argumentos para ese reclamo. ¿Por qué? Porque son inútiles. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Entonces entendamos que el apóstol está haciendo declaraciones aquí para que el hombre, para que los seres humanos, para que todos podamos comprender de que verdaderamente esa es la posición del hombre ante Dios. El hombre ha sido inútil delante del Señor. El hombre queriéndose con sus propias fuerzas, por sus propios medios, queriendo adquirir justicia delante de Dios y queriendo juzgar a otros o poniendo a otros de menos por causa de que ellos se creen que son justos. Aquí el apóstol está quitando todas esas defensas. El apóstol está como diciéndole todo lo opuesto. Y luego el apóstol, después que argumenta cuál es la condición o la posición de todo ser humano, o sea, fíjense, aquí se está contando verdaderamente a todos, o sea, a todos los seres humanos en general. O sea, porque esa es la condición de todos los seres humanos, de que su justicia no es como a veces se piensa, porque a veces pensamos que ya porque una persona no se ve que ha hecho atrocidades o cosas terribles, es una persona justa. Y verdaderamente la justicia va más allá que eso. La justicia va a, como aquí el apóstol empieza a escribir y empieza a hablar, ¿verdad?, de que no han entendido a Dios, de que no han buscado a Dios, que se han ido por su camino, que se han dirigido a hacer lo que a ellos les parece. Eso se cuenta como injusticia. O sea, eso también tiene que ver como injusticia. Por eso no solamente lo vamos a ver al punto de vista, pero ahora el apóstol da un paso más adelante y en el versículo 13 empieza a hablar de una manera que nos va a sorprender. El versículo 13 dice: sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay bajo sus labios. O sea, el apóstol está diciendo, está hablando cuál es
la posición o cuál es la naturaleza del ser humano. Un sepulcro abierto. Sabemos que el sepulcro es el lugar donde se ponen los cadáveres y donde ahí pues ese lugar va a destruir, va a consumir y va a ser todo lo que va a caer ahí, se va a podrir. Entonces aquí la referencia que el apóstol está diciendo es: sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan. O sea, la garganta tiene, un efecto que de lo que el apóstol está diciendo es que la garganta del ser humano es como algo horrible, como algo destructor. O sea, así como el sepulcro tiene el poder y la potestad para poder deshacer un cuerpo, deshacer lo que ahí cae y destruirlo, esa es la imagen que el apóstol está tratando de presentar aquí. Dice que esa garganta tiene un potencial de destrucción. Eso es lo que el apóstol le está diciendo. Y con referencia a la justicia del hombre. Acuérdense, no vamos a perder ese hilo, porque si lo perdemos nos vamos a quedar pues un poquito desubicados. Pero verdaderamente está hablando de la justicia del hombre, del argumento del hombre, del argumento del gentil, del argumento del gentil, o sea, de toda la humanidad. Entonces el apóstol dice: sepulcro abierto es su garganta. O sea, es un lugar, su garganta es un lugar de destrucción, un lugar que consume, un lugar que pues no es preciado, es despreciable. Ahora, y dice: con su lengua engañan. O sea, con su lengua hay engaño en las palabras. Y fíjese usted, está utilizando los miembros del cuerpo. O sea, los miembros que están en el cuerpo del ser humano. Dice que su lengua es engaño. Santiago hace referencia acerca de la lengua y él dice que la lengua es como un fuego. O sea, es como una chispa de fuego que, siendo muy pequeña, pero puede incendiar bosques, montañas. O sea, el poder que tiene la lengua. Entonces el apóstol está diciendo: su justicia no es lo que ustedes piensan. ¿Por qué? Porque sus gargantas son, o nuestra garganta, más bien ahí el apóstol ya se ha incluido. Él razona y entiende de que como ser humano él mismo está en esa misma posición y cae en la necesidad de entender de que él mismo, su justicia no contaba con Dios. Entonces su lengua, la lengua está diciendo, la lengua de todos los seres humanos, de todos nosotros, ha sido una lengua, o sea, que dice que ha sido para engañar, o sea, engañar. Y por eso cuando se habla del engaño, David, yo decía en una de las enseñanzas que cuando David le faltó a su siervo, cuando David lo engañó, o sea, lo mandó traer, estando al frente de batalla, lo mandó traer con engaño, dice la palabra, lo mandó traer y con engaño lo mandó para que durmiera con su esposa después de que él había cometido el pecado, con engaño. O sea, su lengua, David, el rey David, el hombre que tenía un corazón conforme al Señor, engañó a su siervo, engañó a su soldado y lo quiso, y luego lo engañó una vez más, mandándolo con una carta, dándosela a su jefe para que lo pusiera al frente de la batalla. Entonces la lengua, ¿verdad? La garganta es un problema, pero la lengua también, porque engaña. Y yo creo que si alguien ha estado libre de engaño, podríamos decir en esta tarde, es mentiroso, porque todos nosotros en alguna ocasión hemos cometido el engaño. Y por eso es que ninguno de nosotros puede reclamar justicia por sí mismo, justicia y parecer delante del Señor sin ningún problema. Ahora el apóstol continúa diciendo: veneno de áspid hay debajo de sus labios. O sea, está diciendo, acuérdese, no estamos hablando solamente de judíos ni solamente de gentiles, estamos hablando de la humanidad entera.
veneno de áspid hay debajo de sus labios. Eso lo que quiere decir es que en sus labios hay el veneno, debajo de sus labios hay el veneno como de una serpiente, de una víbora venenosa. O sea, esas son las estadísticas, o eso es lo que el apóstol está tratando de mostrar aquí, de la condición del ser humano, o sea, la condición de la humanidad, cómo está. Versículo 14 dice: su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, vea todo lo que aquí el apóstol está tratando de descifrar o demostrar de lo que el ser humano, cómo el ser humano está compuesto y cuál es el comportamiento del ser humano. Y eso es de gentiles y eso es de judíos, eso es de religiosos y de no religiosos, eso es de todo el mundo. Todo el mundo tiene una naturaleza que tiene la capacidad de cumplir todo con todo eso que el apóstol está mencionando aquí. Y por eso podemos nosotros asumir, y por eso nosotros podemos entender de que verdaderamente el hombre no puede argumentar justicia por sí mismo. Y por eso la palabra dice de que todos los seres humanos, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay justicia en el hombre. El hombre no posee ese potencial, esa fortaleza para decir: no, yo a diferencia de otro. Por eso el apóstol no solamente lo dice, sino que dice: porque está escrito, no hay justo ni aun uno, como diciendo, Dios mismo lo ha escrito, Dios mismo lo ha anunciado y lo ha puesto, está escrito, no hay quien pueda quitarlo de ahí. ¿Por qué? Porque está escrito, está dicho, pero está escrito. Entonces hay una afirmación aquí de que todos los seres humanos verdaderamente carentes de la justicia, aunque se argumenta, y por eso es que el apóstol tanto le cayó a los judíos, dejándoles saber por su comportamiento, por su actitud, por lo que ellos podían decir. Y yo siempre suelo decir que la iglesia muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel en algunas actitudes, y por eso es que el creyente, después de haber hablado de estos temas, usted y yo no deberíamos de ser personas altaneras, personas creídas, personas engreídas, personas orgullosas, personas con superioridad a los demás. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que ninguno de nosotros tiene esos argumentos para poder ejercer esa actitud. O sea, yo creo que esto nos ayuda para nosotros poder ser libres y poder tener un comportamiento diferente. Para terminar, versículo 19 dice: pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Terminamos hablando de esto, y verdaderamente el apóstol habla acerca de la ley, porque sabemos que ese era el argumento del judío, y de los que eran que también gentiles que se habían ya afiliado a ellos, ¿verdad? De alguna manera se habían hecho los prosélitos, los que se habían venido a ser parte del grupo de los judíos que practicaban, algunos que practicaban la ley, vamos a decir. Pero aquí el apóstol está hablándoles a ellos, y él termina en el versículo 20 diciendo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Interesante de poder comprender que ellos argumentaban, ellos creían que ellos eran justos porque ellos tenían la ley, y algunos podrían argumentar que ellos vivían la ley, pero la ley no hacía justo a ninguna persona.
O sea, la ley no traía justicia a ninguno de ellos. Y ellos no podían argumentar justicia, porque aquí el apóstol lo escribe y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo aquí? Bueno, a los judíos les está diciendo, y a los no judíos también les está diciendo, de que por la ley ningún ser humano se justifica delante de Dios. Y entonces, ¿para qué es la ley? Pues aquí lo dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue para el conocimiento del pecado, para que el hombre se diese cuenta cuál era su condición delante de Dios. Pero la ley no justifica a ningún ser humano. Entonces a ellos no podían argumentar que por tener la ley ellos eran justos. O sea, eso es lo que se está tratando de establecer en este pensamiento: la justicia del hombre. O sea, la justicia del hombre no vino por el hombre y no vino por la ley tampoco. Entonces nos queda claro en esta tarde de que verdaderamente por la ley ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Lo que aquí sí se afirma es que por la ley ha venido el conocimiento del pecado. Y podríamos decir en esta tarde, entonces, no hay manera de que el hombre por sí solo o por las obras pueda tener justicia delante de Dios. Yo podría decir, de acuerdo a lo que el apóstol está diciendo aquí, que verdaderamente ningún ser humano puede venir a justificarse delante de Dios por sus medios ni por otros medios. Así que queda claro que el hombre necesita a Dios. Yo creo que al igual que Pablo, el salmista hablaba, y en el Salmo 39, versículo 11 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. David decía, o sea, David hablaba de esta manera: yo guardaré mi boca. O sea, dice que va a guardar su lengua o su boca con freno. O sea, él tenía que refrenarse. El freno es para frenar. Eso no está mejor dicho. Los caballos, para frenarlo, le ponen un equipaje que se le llama freno, y el caballo está frenado. Así David decía: yo pondré freno a mi boca. O sea, y esa palabra podríamos nosotros decir: yo pondré freno a mi boca para no cometer el error de mientras estamos delante de los impíos. O sea, nosotros tenemos que poner freno a aquellas cosas que verdaderamente no honran y no glorifican al Señor. Yo creo que el Señor algo, por lo menos en esta tarde, debe de habernos hablado. Y yo creo que Dios va a continuar hablándolos en este libro de Romanos. Gracias a ustedes en esta tarde. Gracias a cada uno de ustedes. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta hora. Queremos hacer una oración para nosotros poder despedir en esta tarde. Padre, te damos gracias y rogamos que esta palabra, por lo menos, Señor, haya traído un pequeño, Señor, de espacio para poder entender mejor la justicia. ¿Cuál es la justicia que cuenta para contigo, Señor? ¿Qué es lo que el hombre tiene y no tiene delante de ti? Padre mío, yo pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Continúanos guiándonos, continúa, Señor, protegiéndonos en este tiempo. Rogamos, Señor, que nos lleves con tu bendición en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Solamente resta decir que el próximo domingo también tendremos nuestro servicio en nuestro lugar a las 10 de la mañana. Le estamos invitando. Si usted todavía no ha podido llegar, le pedimos que regrese, que no se quede en casa. Ya estamos abiertos, ya tenemos las precauciones, así que le invitamos para llegar a este lugar. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.